Capítulo 31. Conocer gente del pasado, 1. Cuando Ye Tianxin llegó a la academia, ya había una gran multitud de personas pululando por las puertas de entrada. La multitud estaba formada por solicitantes que habían venido para las entrevistas y algunos de sus padres. Con mucha dificultad, Ye Tianxin se abrió paso entre la multitud y pasó las puertas de entrada a la academia. Luego fue a unirse a la fila en la oficina de contratación para obtener un pase de evaluación. Las otras chicas que esperaban en la fila eran de diferentes formas y tamaños, y todas estaban vestidas de punta en blanco con atuendos atractivos. Por otro lado, Ye Tianxin con el rostro desnudo, de pie en medio de estas chicas bellamente maquilladas sin rastro de maquillaje en su rostro, fue como un soplo de aire fresco. Habiendo obtenido su pase, Ye Tianxin salió de la oficina de reclutamiento, siguió las instrucciones de los carteles hasta el salón de clases designado para la entrevista y esperó afuera a que la llamaran por su nombre. Gracias a la inmensa popularidad de Chung Xue en todo el país, cada campaña de reclutamiento en Capital Film Academy trajo numerosas solicitudes. Ye Tianxin se sentó en el banco fuera del aula y esperó su turno. Acababa de sentarse cuando una chica que había estado sentada allí se levantó, con una mirada de repugnancia no disimulada en su rostro. Ye Tianxin la miró y decidió que sería realmente increíble si pasara la primera entrevista con ese atuendo. Su cabello era de color rojo, naranja, verde, negro, azul y morado. Llevaba un chaleco blanco combinado con una falda larga de estilo étnico, con el ombligo al descubierto. Con su cara llena de colágeno pintada de una variedad de colores, se parecía mucho a un tipo de persona no convencional de la que la gente chismeaba. Ye Tianxin se sentía agradecida de que, debido a la remota ubicación interior de Xiamen, nunca se había sentido inclinada a experimentar con esta moda no convencional, ni siquiera en el apogeo de su rebelión juvenil. Tal vez fue porque esta chica y Ye Tianxin estaban vestidos relativamente extravagantemente que las otras personas a su alrededor no parecían prestar mucha atención a la chica no convencional. Sintiéndose aburrida, la chica no convencional se sentó junto a Ye Tianxin. Echó un vistazo a su vestido pasado de moda y las zapatillas blancas que habían sido lavadas incontables veces y habló con delicadeza. «Oye, ¿vienes de una granja? ¿En tu pueblo, eres como la reina del pueblo? ¿Granja? ¿Reina del pueblo?» Ante las preguntas de la niña, Ye Tianxin levantó la cabeza y sonrió dulcemente. «¿Qué es una reina del pueblo?» Ella preguntó. «No entiendo lo que quieres decir. Es como, la chica más bonita del pueblo, ¿sabes? Ya que estás aquí para solicitar la admisión a la academia de cine, ¿no deberías haberte comprado un traje más bonito? Solo mírate, vestido con ropa tan anticuada. Definitivamente no pasarás de la primera entrevista». Habiendo dicho su parte, la niña sacó un pequeño espejo de su bolso y se miró en él, revisando cuidadosamente su apariencia. Poco tiempo después, la niña, mientras continuaba admirándose en el espejo, murmuró para sí misma: «Le agradezco a mis padres por haberme dado una cara tan bonita». Al escuchar eso, Ye Tianxin realmente sintió ganas de reír, pero en cambio simplemente cerró los ojos y esperó en silencio su turno. Después de un tiempo, un maestro salió del salón de clases y leyó los números de los pases. «No. 99, no. 100. Adelante, por favor». «No. 99. Ese era el número de pase de Ye Tianxin. Sosteniendo su pase, Ye Tianxin entró al salón de clases, mientras que el no. 100 la siguió y también entró al salón de clases. En ese momento, Ye Tianxin miró al no. 100, que estaba justo detrás de ella, y se congeló en estado de shock. Ella, ¿no es ella Lu Qingxin? Ella. ¿Por qué estaba solicitando la admisión a la academia de cine? Lu Qingxin llevaba un vestido largo blanco y su cabello estaba suelto y caía en cascada hasta su pequeña cintura. Su pequeño rostro estaba ligeramente maquillado para resaltar inteligentemente las características más atractivas de su rostro. «No. 100, ven aquí y quítate el maquillaje». «No. 99, comienza a prepararte para tu actuación». Ye Tianxin respiró hondo y profundamente. Conocer a su archienemigo tan inesperadamente en este momento, sin duda, había afectado un poco su estado de ánimo. Capítulo 32. Conocer gente del pasado, 2. Al principio, todo lo que Ye Tianxin quería era usar la entrevista en Capital Film Academy como una excusa para enviar a su abuela a un chequeo médico. Pero ahora, al ver a Lu Qingxin aquí, todas las heridas y agravios que había sufrido en su vida pasada una vez más inundaron su corazón. El sentimiento de injusticia, odio, ira y desesperación se apoderó instantáneamente de todos sus sentidos.
Tiempo de actuación y Tianxin salió, con el rostro radiante de felicidad. Podía ver su coche a lo lejos, rodeado por un gran grupo de personas. Muy rápidamente, se abrió paso entre la multitud de espectadores y vio a algunos miembros del personal de los servicios de emergencia en la distancia, preparándose para forzar la ventana del auto. Y Tianxin se acercó a ellos y preguntó: «Disculpen, ¿qué está pasando aquí?». Cuando forzaron la puerta del auto, se pudo ver la cara de un niño, conmocionada hasta la médula, las piernas de Yi Tianxin cedieron e inmediatamente cayó al suelo. Alcanzando, tocó la piel abrasadora del niño y estaba tan traumatizada que temblaba incontrolablemente. Sus labios se movieron, pero no pudo hacer un solo sonido. Sus ojos se transformaron en piscinas de vacío aterrador. El pequeño boceto de Yi Tianxin fue un acto en solitario. Sin embargo, presentó con eficacia las muchas facetas de la escena, dándole una dimensión y una profundidad excepcionales. Las emociones de felicidad, confusión, miedo, horror y desesperanza fueron retratadas a través de sus sutiles expresiones faciales. Los tres inspectores se vieron instantáneamente atraídos por la escena, a pesar de que no había otra persona actuando frente a Yi Tianxin. A partir de los detalles minuciosos de las expresiones faciales de Yi Tianxin y su lenguaje corporal, los inspectores pudieron discernir el contexto de la breve escena. «Inspectores, mi actuación ha terminado». Yi Tianxin se levantó del suelo y su rostro volvió a su expresión normal. Había una admiración muda en los rostros de los tres inspectores de admisión. Al unísono, sin dudarlo, hicieron una pequeña marca roja junto al nombre de Yi Tianxin en sus respectivas listas. Esperando a un lado, Lu Qingxin se había quitado completamente el maquillaje. De manera elegante, sosteniendo un valioso violín en la mano, se adelantó para encarar a los inspectores. «Hola, inspectores. Mi nombre es Lu Qingxin y tengo 16 años. Vengo de la ciudad de Shena y estoy aquí para tocar The Butterfly Lovers para ustedes». De pie en su posición, Lu Qingxin comenzó a tocar. Había aprendido a tocar el violín desde muy joven y confiaba en que su actuación impresionaría a los inspectores. A un lado, Yi Tianxin observó la actuación de Lu Qingxin. Esta no era la primera vez que veía actuar a Lu Qingxin. En su vida pasada, después de que Lu Jijun la llevara de regreso a la familia Lu, Lu Qingxin siempre la trató bien y le presentó las tendencias de moda y el glamour. Ingenuamente, Yi Tianxin creía que Lu Qingxin era una buena hermana menor. Irónicamente, fue solo cuando estuvo al borde de la muerte que se dio cuenta de cuánto la odiaba su buena hermana menor, odiaba a Yi Tianxin con tanta intensidad que quería que perdiera todo lo que había poseído: reputación, riqueza, estatus, amor, todo. Odiaba tanto a Tianxin que ideó un plan para que su hijo muriera de una manera tan horrible. Yi Tianxin miró a Lu Qingxin sin aprecio ni asombro por su talento. En cambio, sus ojos emanaban calma, muy parecida a la quietud del mar en un día sin viento, una imagen tranquila de cielos azules y agua verde jade. Excepto que, en las profundidades más profundas del océano, impenetrable incluso por la luz, se estaba acumulando gradualmente un odio intenso que causaría una destrucción masiva. «Gracias, inspectores. Mi actuación ha terminado». Los tres inspectores revisaron los detalles de Lu Qingxin en los papeles que tenían ante ellos, y el que estaba sentado en el medio preguntó: «Lu, tu interpretación del violín es de nivel profesional. Debes haber comenzado a aprender a tocar el violín cuando eras muy joven. ¿Por qué querrías solicitar la admisión a la Academia de Cine?». Era obvio que Lu Qingxin no esperaba que los inspectores le preguntaran eso. Sonriendo dulcemente, respondió: «Señor, Chung Xue es mi ídolo. Quiero poder interpretar un personaje similar a Chung Xue». Capítulo 33. Conocer gente del pasado, 3. Lu, para un actor profesional, la popularidad nacional que ha disfrutado un actor como Chung Xue es extremadamente rara. Durante un largo periodo de tiempo después de iniciarse en esta profesión, la mayoría de los actores tienen que ser extras en las escenas o asumir papeles como el de la criada, el malo o un relleno de escena insignificante. Para alguien como tú, que toca el violín a un nivel tan alto, bien podrías seguir el camino de un violinista profesional. Un rastro de confusión brilló en los ojos de Lu Qingxin. Había asumido que su interpretación del violín definitivamente cerraría el trato para ella y la aceptaría en la Academia de Cine. «Inspectores, ¿qué les parece esto? Déjame hacer otra actuación para ti». Los tres inspectores se miraron entre sí, comunicándose con los ojos, y finalmente aceptaron su sugerencia.
Sin embargo, debido a que los inspectores acababan de experimentar las excelentes habilidades de actuación de Ye Tianxin, que recordaban el manual de enseñanza de los actores, las habilidades de actuación de Lu Qingxin parecían rígidas y palidecidas en comparación. Ye Tianxin había puesto el listón muy alto, por lo que la actuación de Lu Qingxin, naturalmente, no estuvo a la altura de las expectativas del inspector. Eso es entonces. No. 99 y no. 100, ha completado la entrevista preliminar. En 3 días, consulte el tablón de anuncios en la puerta principal para ver a los solicitantes preseleccionados para la segunda entrevista. Ye Tianxin y Lu Qingxin salieron juntos del aula. Lu Qingxin miró a Ye Tianxin, que había caminado delante de ella, sus ojos brillaban con un leve brillo de odio. Cuando bajaron las escaleras, Lu Qingxin empujó a Ye Tianxin por los escalones. Ye Tianxin, que había estado mentalmente preparado para esto, simplemente bajó ágilmente las escaleras. Por otro lado, Lu Qingxin, que quería hacerle daño, perdió un paso y cayó por las escaleras. Afortunadamente, con solo 3 escalones, las escaleras no eran tan altas, por lo que una caída por los escalones no causaría ninguna lesión grave. ¡Ay! Lu Qingxin cayó más allá del último escalón. De pie a un lado, Ye Tianxin parecía preocupada cuando preguntó. No. 100, ¿qué pasó? Perdí el equilibrio y me caí por las escaleras. ¿Puedes ayudarme a levantarme, por favor? Lu Qingxin miró a Ye Tianxin con lágrimas en los ojos. Sin dudarlo, Ye Tianxin extendió la mano y ayudó a Lu Qingxin a ponerse de pie. Gracias. Ye Tianxin apoyó a Lu Qingxin mientras caminaban hacia la puerta principal de la academia de cine. En la distancia, no muy lejos de la puerta principal, Ye Tianxin notó que Gu Yanchen estaba esperando y observando junto a la puerta. Cuando vio a Lu Qingxin, quiso correr hacia ella. Sin embargo, dado que los guardias de seguridad se negaron a dejarlo pasar, Gu Yanchen tuvo que esperar hasta que Ye Tianxin ayudara a Lu Qingxin a llegar a la puerta antes de que pudiera hacerse cargo y ayudar a Lu Qingxin. Qingxin, ¿qué pasó? ¿Estás herido? Como lo demuestra la mirada en sus ojos, Gu Yanchen estaba realmente preocupado por Lu Qingxin y ni siquiera miró a Ye Tianxin. Cuando Lu Qingxin vio a Gu Yanchen, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras lloraba. Yanchen, me duele la pierna. Preocupado, Gu Yanchen se agachó para inspeccionar el tobillo lesionado de Lu Qingxin. Qingxin, creo que te lastimaste la pierna. Te llevaré al hospital. De acuerdo. Lu Qingxin se apoyó en Gu Yanchen y dijo. Yanchen, ¿qué hay de ella? Cuando escuchó mencionar su nombre, los mecanismos de defensa de Ye Tianxin se activaron y miró con sospecha a Lu Qingxin. ¿Qué estaba tramando ahora? ¿Estaba planeando incriminarla? ¿Fuiste tú quien causó su herida? Déjame decirte. Será mejor que reces para que Qingxin esté bien. De lo contrario, te demandaré y te llevaré a la tintorería. Gu Yanchen se dio cuenta de inmediato de la insinuación en la oración inconclusa de Lu Qingxin. En ese instante, Ye Tianxin de repente entendió la relación entre Lu Qingxin y Gu Yanchen. Mire, señor. Tu novia se cayó porque fue descuidada. Como no podía caminar, yo, por la bondad de mi corazón, la ayudé a llegar a la puerta. A pesar de eso, ¿quieres demandarme y llevarme a la tintorería? ¿Crees que solo porque vengo de un pueblo pequeño no conozco la ley? Con lágrimas corriendo por su bonito rostro, Lu Qingxin tiró de la ropa de Gu Yanchen y gimió. Yanchen, estás equivocado. Capítulo 34. Segunda noche en la ciudad capital, 1. En un movimiento rápido, Gu Yanchen levantó a Lu Qingxin en sus brazos. Le dio a Ye Tianxin, que estaba de pie a un lado, una mirada fugaz antes de bajar la cabeza para consolar a Lu Qingxin con voz suave. Qingxin, ¿te duele mucho? No tengas miedo. Voy a llevarte al hospital. Todo lo que le importaba a Gu Yanchen en ese momento era el tobillo ligeramente hinchado de Lu Qingxin. Ni siquiera se había dado cuenta de qué tipo de persona era Ye Tianxin. Después de alejarse unos pasos, pareció recordar a Ye Tianxin y, de pie a una distancia de unos 3 metros de ella, dijo sin emociones. Lo siento. Gu Yanchen y Lu Qingxin luego abandonaron la escena. El corazón de Ye Tianxin se hundió hasta las profundidades más bajas. En su vida pasada, siempre había asumido que la razón por la que Gu Yanchen la trataba con tanta frialdad era porque no era lo suficientemente buena para él. No fue hasta ahora, después de que se apartó de la situación y la miró desde la perspectiva de un extraño, que finalmente se dio cuenta sin ninguna duda en su mente de que la razón por la que él la había tratado así no era porque ella no fue lo suficientemente bueno, era porque no estaba enamorado de ella. Él le había hecho todas esas cosas en su vida pasada porque no estaba enamorado de ella.
Ye Tianxin se rió amargamente de su propia estupidez e ingenuidad. Se dio la vuelta y comenzó a caminar en dirección a la librería. Ella y Gu Yanchen eran como viajeros en caminos paralelos, alejándose el uno del otro en direcciones opuestas. De vuelta en la librería, vio a su abuela charlando con Madame Du. «Tianxin, ¿cómo estuvo?» Cuando vio a Ye Tianxin entrar en la librería, la abuela caminó ansiosamente hacia ella. Ye Tianxin ayudó a su abuela a sentarse en la mecedora y respondió: «Abuela, todavía es demasiado pronto para saberlo. El inspector dijo que la lista de solicitantes preseleccionados se publicará en el tablón de anuncios en la puerta principal dentro de 3 días y que se verificará en ese momento». La abuela estaba muy inquieta ante la idea de tener que quedarse en Capital City por 3 días más. Sin embargo, consciente de que se trataba de la vida de Ye Tianxin, decidió que debería soportarlo por el bien de su nieta. Aunque Madame Du había permitido amablemente que ella y su abuela se quedaran en la librería la noche anterior, Ye Tianxin sintió que deberían buscar un lugar para quedarse esa tarde. Se sentiría terrible si molestaran más a la señora Du. «Tía Du, gracias por ser tan amable y dejarnos quedarnos aquí anoche. Dentro de poco voy a salir a buscar otro lugar para quedarme». Madame Du sonrió cálidamente, sus cejas delgadas complementaban perfectamente sus ojos deslumbrantes. Era tan elegante como una hermosa orquídea. Madame Du tenía poco más de 40 años, pero su rostro estaba exquisitamente maquillado y se veía genial. Sin embargo, su perfil lateral era especialmente atractivo. «No necesitas ir a buscar un lugar para quedarte. Coincidentemente, en un futuro cercano, voy a tener que irme para atender algunos asuntos, así que ustedes deberían quedarse aquí en la librería de manera temporal». Madame Du se levantó de su asiento y llevó a Ye Tianxin y a su abuela al patio en la parte trasera de la librería. Fue solo cuando llegaron al patio trasero que Ye Tianxin descubrió que, en realidad, había otro espacio allí atrás. Sin duda, Madame Du fue una mujer que amaba y vivía la vida con pasión. Abrió la puerta de conexión entre la librería y el patio trasero, presentándoles un pequeño jardín de plantas con flores, arbustos y árboles. Como era primavera, las plantas con flores emitían constantemente la fragancia de la primavera. Ubicada en la parte trasera de la tienda había una pequeña casa de 2 pisos. Tal vez porque no había sido habitada por un largo periodo de tiempo, la casita se veía un poco destartalada. «Tianxin, tú y tu abuela necesitarían ordenar este lugar y hacerlo habitable. Y, si quiere cocinar sus propias comidas, es posible que deba comprar algunos utensilios de cocina». Al gustarle el lugar a primera vista, Ye Tianxin miró con deleite a Madame Du. «Gracias, tía Du. No hay necesidad de agradecerme. Si no estuvieras aquí, tendría que cerrar la librería cada vez que tengo que salir por negocios. Ni siquiera pienses en pagarme el alquiler. Tampoco te pagaré un salario». Ye Tianxin se conmovió hasta las lágrimas. Como visitante en una ciudad extraña, se sintió muy bendecida de haber conocido a una persona tan amable. La amabilidad de Madame Du llenó el corazón de Ye Tianxin con calidez, como el aire balsámico de primavera. Capítulo 35. Segunda noche en la ciudad capital, 2. «Tía Du, eres una buena persona. Déjame invitarte a cenar esta noche». Ye Tianxin estaba tan conmovida que se puso un poco emocional. El hecho de que pudieran quedarse en una casa de 2 pisos en Capital City hizo que Ye Tianxin se sintiera como si hubiera ganado la Lotería Nacional. «Cosa segura. ¿Por qué no empiezas a limpiar el lugar? No se ha vivido en este lugar todo este tiempo, y no estoy seguro de si algunos de estos artículos todavía se pueden usar. Si no se pueden usar, déjalos afuera y enviaré a alguien a recogerlos para desecharlos». «De acuerdo». Su abuela se ofreció a ayudarla a limpiar, pero Ye Tianxin no necesitaba su ayuda. Ye Tianxin encontró una palangana y un trapo y comenzó a limpiar con entusiasmo. No había absolutamente nada malo con la estructura de la casa de 2 pisos de construcción sólida. Sin embargo, debido a que no se había habitado durante mucho tiempo, los muebles y accesorios estaban cubiertos de capas de polvo. Ye Tianxin se absorbió en su limpieza y perdió la noción del tiempo. Afortunadamente, la señora Du había pedido que le llevaran algo de comida para llevar a la casa. «Tianxin, deja de trabajar por ahora y ven a comer algo». Ante las palabras de Madame Du, Ye Tianxin se sintió un poco avergonzado y respondió: «Señora Du, debería comer primero». La señora Du, que estaba de pie en la puerta, mirando hacia adentro, notó que Ye Tianxin era un trabajador rápido y eficiente, ya que parecía que la casa estaba cerca de ser apta para vivir. «Eres realmente un trabajador rápido», dijo. Comentó. «Acabo de hacer un poco de limpieza general y ordenar la casa.
Ye Tianxin sonrió tímidamente. Estar ocupada significaba mantenerse concentrada en la tarea que tenía entre manos y no dejaba tiempo para que su mente se detuviera en pensamientos inútiles. Era la 1 de la tarde cuando Ye Tianxin y su abuela se sentaron en el patio para almorzar. Era un hermoso día. Los cálidos rayos del sol brillaban sobre ellos, haciéndolos sentir reconfortados y acogedores. Ye Tianxin miró a Madame Du, que estaba sentada a su lado. Bajo los rayos del sol, el quipao de seda y gambier de Madame Du parecía irradiar rayos de luz danzantes. En ese instante, Ye Tianxin de repente se sintió triste al pensar en su madre. En la generación de su madre, solo había fotografías en blanco y negro, y ella solo tenía una foto de ella. Sin embargo, esa foto había sido extraviada. Hasta la fecha, Ye Tianxin no tenía ningún recuerdo ni imagen de su madre. No sería una exageración decir que no sería capaz de reconocer a su propia madre, incluso si estuviera parada justo frente a ella. Sin embargo, en ese momento, al mirar a Madame Du, Ye Tianxin se encontró deseando con todo su corazón que Madame Du fuera su madre. Deseaba profundamente a alguien en quien apoyarse, pero, más que nunca, esperaba que su abuela pudiera volver a ver a su propia hija antes de que falleciera. Abuela, voy al mercado a comprar algo más tarde. La ropa de su abuela también se veía un poco gastada y vieja. Ye Tianxin quería comprarle ropa nueva a su abuela y arreglarla para su visita al hospital al día siguiente. Voy contigo. Abuela, tendríamos que hacer algunos transbordos en autobús para llegar al mercado. Podría complicarse, y dado que estaré ocupado cargando cosas después de que vayamos allí, es posible que no pueda cuidar de ti también. ¿Qué tal esto? ¿Puedes quedarte en casa y ayudarme a lavar la ropa? Está bien. La abuela sabía muy bien que podía perderse en esta gran ciudad debido a la gran cantidad de gente. Si eso sucediera, y siendo analfabeta, solo sería una carga adicional para Ye Tianxin. Sonriendo dulcemente, Ye Tianxin dijo: Abuela, voy a hacer algunas compras. Cocinemos deliciosa comida Xiamen para la tía Du. Tú serás el chef y yo seré tu sous chef, ¿de acuerdo? De acuerdo. Su abuela era una anciana. Solo la haría sentir inútil e incómoda si no le asignaba ninguna tarea que hacer. Ye Tianxin quería darle a su abuela algunas tareas fáciles de las que estar a cargo para que la anciana sintiera que todavía la necesitaban. Así que por favor dime qué ingredientes necesito comprar. Déjame tomar mi cuaderno para escribirlos y no olvidar nada. Al observar esta interacción entre Ye Tianxin y su abuela, Madame Du recordó a su propia hija, que había muerto en la infancia. Si su hija no hubiera muerto, ahora tendría la edad de Ye Tianxin. ¿Habría sido tan considerada, obediente, amable y filial como Tianxin? Capítulo 36. Segunda noche en la ciudad capital, 3. Panceta de cerdo, verduras en conserva, pasta de alubias rojas, cebolla, ajo, jengibre, anís estrellado, hinojo, costillas, arroz glutinoso. Aunque la abuela tenía un fuerte acento de Xiamen, la señora Du pudo entenderla. Esa mañana, mientras Ye Tianxin estaba en su entrevista, habían pasado el rato charlando en la librería. Madame Du se dio cuenta cada vez más de que la abuela de Ye Tianxin era una mujer notable. A pesar del completo silencio de radio de su propia hija durante más de una década, la abuela había criado sola a su nieta. Era una mujer maravillosa que debía ser respetada y elogiada por su amor incondicional. Abuela, ¿algo más? Ye Tianxin volvió a repetir la lista de artículos que su abuela le había pedido que comprara. La abuela escuchó atentamente antes de agregar un elemento más: pasta de frijoles picantes. Oh, es cierto. Ese es el ingrediente más importante. Casi lo había olvidado. La pasta de frijoles picantes era un ingrediente clave en la delicadeza de Xiamen. Omitirlo era lo mismo que dejar de lado el alma de una delicia de Xiamen. En ese mismo momento. Me iré ahora. Ye Tianxin recogió las cajas de comida para llevar y las puso en una bolsa, planeando tirarlas a la basura al salir. La abuela de Ye Tianxin, preocupada de que Ye Tianxin no tuviera suficiente dinero, sostuvo la mano de Ye Tianxin mientras sacaba una pequeña bolsa de tela de su bolsillo. Lo llamó bolsa de tela, pero en realidad era un pañuelo que había usado para envolver algo de dinero. La abuela empujó la bolsa de efectivo directamente en la mano de Ye Tianxin. Cuando estés de viaje, no te apresures ni entres en pánico. Ten cuidado y no te lastimes. Si ves algún vestido que te guste, cómprate unos cuantos. Ella continuó. Agarrando la bolsa, Ye Tianxin siguió asintiendo, conteniendo las lágrimas. No fue hasta que subió al autobús que permitió que las lágrimas rodaran por su rostro. Como una niña, enterró la cabeza en sus brazos cruzados y gritó todo el dolor que había reprimido en su corazón.
Jovencita, ¿qué pasó? ¿Estás herido? ¿Sentirse mal? Un amable anciano sentado junto a Ye Tianxin le entregó un pañuelo. Ye Tianxin levantó la cabeza y miró al anciano, su rostro estaba lleno de lágrimas. Señor, no estoy herido ni enfermo. Gracias. Pero si tuviera que decirle exactamente dónde le dolía, probablemente le diría que era su corazón el que le dolía. La aparición prematura e inesperada de Gu Yanchen y Lu Qingxin había perturbado su tranquilo estado mental como una roca arrojada a un lago, creando ola tras ola de ondas. Mirando por la ventana del autobús, vio un bosque de edificios de gran altura. En este mundo, todos tenían prisa. Cada persona trabajó duro, corriendo para ganarse la vida. Todos menos ella, que hacía todo lo posible para que su abuela viviera más, aunque fuera un día más. La primera parada de Ye Tianxin fue el hospital, donde preguntó sobre el proceso de registro y otros asuntos relacionados. Luego, usando la tarjeta de identificación de su abuela, hizo una cita para una consulta. Hecho esto, tomó el autobús a un mercado cercano, donde compró los ingredientes que su abuela le había pedido y algo de ropa nueva para su abuela antes de tomar el autobús de regreso a la librería. Después de que ella llegó a la librería esta vez, Ye Tianxin se paró en la entrada y miró hacia arriba. Vio un letrero de madera en el que se había escrito con un pincel de tinta una versión de gran tamaño del carácter Du. El apellido de la señora Du era Du. Pero señora definitivamente no era su verdadero nombre. Tal vez ella tenía un nombre real. Y si es así, ¿cuál era su verdadero nombre? ¿Eres la hija de Du Juan? Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta de la librería, Ye Tianxin escuchó la voz de un hombre. Al darse la vuelta, vio a un hombre parado al pie de los escalones, con una expresión de sorpresa en su hermoso rostro. Fue él. Era el gran maestro del mundo del cine. Cada una de las actrices a las que había apoyado y con las que había trabajado se habían convertido en reinas del cine internacional. Cualquier actriz que hubiera protagonizado sus películas, además de sus nombres de pila, recibiría otro nombre. Chica dorada. Capítulo 37. Charlas secretas con un director de renombre, 1. Estás equivocado. No soy la hija de Du Juan. Ye Tianxin se arriesgó y supuso que el Du Juan al que se había referido este superdirector era, de hecho, Madame Du. Tenía un nombre tan hermoso, Du Juan, entonces, ¿por qué el dueño de la tienda de fideos la llamó señora Du? Oh, es mi error. Jin Shin evaluó a Ye Tianxin de pies a cabeza. En su rostro, que estaba desprovisto de maquillaje, notó labios rojo rubí, dientes blancos, cejas negras, exuberantes y de forma natural, y un par de ojos almendrados que brillaban como las estrellas de la galaxia, irradiando rayos de brillo. Su sencillo vestido de algodón con estampado floral era extremadamente anticuado. A pesar de todo eso, sin embargo, se la veía elegante y muy relajada. La tía Du debería estar en la tienda. Por favor, sígueme adentro. Jin Shin y Ye Tianxin entraron en la librería. Jin Shin se quedó atónito cuando entró en la librería y miró a su alrededor. Era obvio por su reacción que no esperaba que Du Juan viviera sus días en un lugar como este. Pensándolo bien, sintió que esto era exactamente algo que debería haber esperado de Du Juan. Ella no era exactamente una persona convencional. Ye Tianxin abrió la puerta de madera, lo que provocó que el carillón de viento que colgaba detrás emitiera un sonido melodioso. Perdóneme. Por favor, espera aquí un momento mientras voy a buscar a la tía Du. Sosteniendo su bolso, Ye Tianxin atravesó la librería hasta el patio trasero. Du Juan estaba disfrutando del cálido sol primaveral, leyendo un libro. Tía Du, tienes un visitante esperando afuera. Ah, ¿de verdad? Iré a echar un vistazo. Du Juan dejó su libro en la silla y entró en la librería. Al ver a Du Juan, Jin Shin sonrió y dijo. Digo, tú, entonces aquí es donde has estado viviendo recluido. Cerrando el gran mundo malo, justo en medio de una ciudad. Si no hubieras tomado la iniciativa de llamarme, habría asumido que te habías ido con un hombre. Luciendo resentido, Du Juan miró a Jin Shin. Maestro Jin, ¿por qué todavía te gusta escupir basura? Te llamé porque quería informarte que podemos comenzar a filmar la película Red Cherry porque encontré a una joven que es perfecta para el papel de Cherry. La acabas de conocer. ¿Qué opinas? Du Juan sacó una botella de cerveza fría de la nevera y se la entregó a Jin Shin. Jin Shin respondió. Ella tiene el espíritu de Cherry. Sin embargo, no estoy seguro de si ella podría interpretarla con éxito. Como saben, Cherry es un personaje multifacético con una amplia gama de emociones. No le haría justicia al guión inteligentemente escrito de Cherry si no pudiera representar la profundidad y amplitud de emociones del personaje.
Du Juan se quedó en silencio por un momento, sumido en sus pensamientos, luego respondió. Su infancia es similar a la de Cherry. De hecho, desde cierta perspectiva, se podría decir que prácticamente se estaría interpretando a sí misma en la película. Además, le pedí a alguien que averiguara en mi nombre cómo le fue en su primera entrevista en la Academia de Cine. Aparentemente, la están llamando un descubrimiento raro. Dicen que es una joven promesa que ha sido bendecida por los cielos y está destinada a convertirse en actriz. Maestro Jin, terminé el guión hace mucho tiempo para esta película, pero me he abstenido de filmarla porque no pude encontrar un actor adecuado para interpretar el papel de Cherry. Pero ahora que encontré a la persona perfecta para el papel principal, quiero continuar con la producción de la película. Quiero ver esta película completa y proyectada al mundo mientras todavía estoy vivo. Jin Shin sacó un paquete de cigarrillos de su bolso. Extrajo un palo y lo colocó entre sus labios, pero justo cuando estaba a punto de encenderlo, lo pensó mejor y en silencio volvió a colocar el cigarrillo en el paquete. Nuestro estimado guionista Du, soy plenamente consciente de cuánto valoras este guión. Hace años, cuando quería comenzar a filmar esta película, te negaste rotundamente, y ahora de repente me presionas para que comience a filmar esta película lo antes posible. ¿Cómo esperas que encuentre un inversionista para financiar esta película con tal aviso? Por el aspecto del guión, Red Cherry era una película de arte, no una película comercial rentable. Entonces, incluso con la sólida reputación de ambos, las probabilidades de que encontraran un inversor eran bajas. Capítulo 38. Charlas secretas con un director de renombre, 2. Lo financiaré yo mismo, dijo Du Juan. Era su guión. Ella misma había seleccionado a la protagonista femenina y no quería que un inversor interfiriera con su película. Lo que es más importante, no quería que un inversionista empujara a actores que no encajaban en la película y bajara la calidad general de la película. ¿Cómo vas a financiarlo? Jin Shin sintió que Du Juan se había vuelto un poco loco. Esta película tenía muchas escenas de la ciudad, lo que significaba que no sería una película barata de filmar y necesitaría muchos fondos. Además, y este era el punto más importante de todos, la película no sería un éxito de taquilla, ya que la historia trataba sobre la vida de un personaje que representaba solo a un pequeño segmento de la población. Planeo hipotecar mis propiedades inmobiliarias. Ya hice una estimación aproximada y espero poder recaudar cerca de $50 millones de mis activos. Du Juan, después de haberlo pensado seriamente, había llegado a la conclusión de que la única forma en que podría tener el mayor control sobre cómo se producía la película era si ella misma era la mayor inversora de la película. De ninguna manera, Du Juan. Estás loco. ¿Ni siquiera te das cuenta de qué tipo de película es esta? No importa cuán bueno sea el guión. Si nadie va al cine a ver la película, lo perderás todo. Du Juan se rió suavemente de Jin Shin. Nuestra vida en este mundo es corta, solo unas pocas décadas. El dinero y los activos son solo cosas materiales, cosas que no teníamos al venir a este mundo y cosas que no podremos llevarnos cuando muramos, así que no me importa si lo pierdo todo. Bueno, todavía tengo que pensar en ello. Aunque Jin Shin dijo que todavía necesitaba pensarlo, ya estaba revisando una lista de posibles actores en su cabeza. ¿Qué actor sería una buena opción para el protagonista masculino? Se había encontrado con Ye Tianxin en la entrada de la tienda antes. Por lo que había visto de ella, estimó que medía al menos 1,7 metros de altura. Si ella iba a ser la protagonista femenina, entonces el protagonista masculino definitivamente no tenía que medir menos de 1,8 metros de altura, porque no podían hacer que el protagonista masculino se parara en una caja mientras filmaba las escenas en las que él y Ye Tianxin estaban juntos. Solo sabía que estarías de acuerdo en hacer esto. Du Juan se levantó. Aunque ya no era una mujer joven de unos 20 años, todavía echaba de menos los buenos viejos tiempos de su juventud cada vez que pensaba en ellos. Voy a regresar ahora. Como director, tengo que supervisar personalmente muchas cosas relacionadas con la producción de la película. En cuanto a la protagonista femenina, ¿estás seguro de que tiene las habilidades de actuación para lograrlo? Necesitamos un actor real, no un jarrón ornamental. En la pantalla grande, una mujer que carece de habilidades de actuación es como una belleza de madera. Afecta negativamente a la película y la hace sosa. Jin Shin hizo algunos cálculos en su cabeza. Si sumaba sus activos a la inversión de Du Juan, ¿sería suficiente dinero para financiar la producción de la película? Afortunadamente, la protagonista femenina era una novata y no podría cobrar una gran cantidad por su papel.
Por eso, tal vez solo deberían contratar novatos para la película. ¿Por qué no te quedas y cenas con nosotros y pruebas lo que Ye Tianxin y su abuela nos están cocinando para cenar esta noche? De acuerdo entonces. Jin Shin no pensó que haría una gran diferencia si se quedaba aquí con ellos por un tiempo más en lugar de regresar de inmediato. Al regresar al patio, Du Juan notó que la abuela y Ye Tianxin habían terminado de preparar la comida y estaban listos para comenzar a cocinarla al vapor. Señora Tianxin. Tengo un amigo que se unirá a nosotros para la cena. ¿Te parece bien? La abuela asintió y respondió, por supuesto. Mientras la sous chef, Ye Tianxin, con un delantal, se paró a un lado y esperó instrucciones, su perfil estaba parcialmente iluminado por las luces sobre ella. Allí estaba ella, de pie a un lado, y las luces sobre ella, como un excelente accesorio de escenario, la cubrían con un brillo dorado. Pronto, el tentador aroma de la comida salió de la cocina, lo que provocó que Jin Shin, que estaba sentado en la librería, salivara involuntariamente. Afuera, el cielo se oscureció gradualmente. Du Juan caminó hasta una tienda cercana para comprar cerveza. Para ella, hoy era un día de celebración, por lo que cerró la librería antes de lo normal. Ella y Jin Shin atravesaron la librería y entraron en la casita de atrás. Allí, vieron una sencilla mesa redonda cubierta con un mantel a cuadros y 4 sillas plegables apoyadas alrededor. Capítulo 39. Charlas secretas con un director de renombre, 3. La abuela había preparado la cocina tradicional de Xiamen, comúnmente llamada los 8 grandes tazones. Albóndigas con punta de cuchillo. Una combinación de carne magra y grasosa que se tritura junto con tofu y una variedad de condimentos antes de darle forma en la palma de la mano en pequeños triángulos, que son más gruesos en un extremo que en el otro. Luego, los triángulos se colocan en un anillo siguiendo el contorno interior de un tazón, con los extremos más delgados mirando hacia adentro. Luego, el centro del recipiente se llena con capas de verduras, como pétalos de lirio secos, hongos negros y zanahorias, antes de ponerlo en la vaporera. Ojo de dragón. Panceta de cerdo cortada en rodajas gruesas y untada con pasta de frijol rojo precocida antes de enrollarla en rollos de carne. El azúcar moreno triturado se esparce en un tazón y, en este tazón, los rollos de carne se colocan en 3 filas. Luego, el arroz glutinoso cocido se vierte sobre los rollos de carne. Los 8 grandes tazones se referían a 8 tipos diferentes de comida al vapor. Sabroso y dulce. Picante y agrio. Y así, los 8 cuencos de tamaño monstruoso se colocaron sobre la mesa del comedor. Bajo las luces, se veían tentadoramente deliciosos. Señora, ¿usted y Tianxin hicieron toda esta comida maravillosa? Debes haber trabajado muy duro. La mirada de Du Juan se posó en un plato de cacahuetes crujientes. Llegó a la conclusión de que la abuela era realmente una persona reflexiva y que solo alguien tan amable como la abuela era capaz de criar a una niña buena y encantadora como Ye Tianxin. No hay ningún problema. Por favor, vengan y prueben la comida, chicos. Tomando asiento al lado de Du Juan, Jin Shin sirvió un vaso de cerveza y se lo entregó a la abuela. La abuela le estrechó la mano repetidamente y dijo, por favor, sírvase usted mismo. Yo no bebo. Sí, por favor sírvase usted mismo, señor. Mi abuela no bebe nada. Jin Shin recogió un trozo de Dragon's Meat con sus palillos y lo colocó en el tazón frente a él. La carne estaba cocida al vapor a la perfección y se desmoronó cuando la recogió. En su boca, podía saborear el arroz glutinoso sutil y fragante y los frijoles rojos blandos. Las muchas capas perfectamente equilibradas de sabor y textura fueron increíbles. Señora, usted es una excelente cocinera. Podrías quedarte y abrir un restaurante aquí mismo en Capital City. Al escuchar a Jin Shin felicitar a su abuela por sus habilidades culinarias, Ye Tianxin estaba encantada, incluso más que si hubiera sido ella a quien Jin Shin había felicitado. Tío, mi abuela no podría abrir un restaurante, dijo. Administrar un restaurante es extremadamente agotador. Du Juan miró con aire de suficiencia a Jin Shin como si dijera, ¿ves lo que quiero decir? La persona en la que he puesto mis ojos es una muy buena persona. La abuela estaba muy agradecida con Du Juan por su amabilidad al permitir que ella y su nieta se quedaran en la tienda. Pero, como era sencilla y honesta, no podría estar tranquila hasta que le devolviera la amabilidad de Du Juan. Por eso la abuela siguió persuadiendo a Jin Shin y Du Juan para que comieran la comida, 8 grandes tazones llenos, que ella misma había preparado. Sin embargo, no usó sus propios palillos para servirlos, sabiendo que a la gente de la ciudad no le gustaba estar demasiado familiarizada entre sí.
Jin Shin echó un vistazo rápido al piso y notó que el piso anteriormente en ruinas ahora estaba limpio y ordenado debido al excelente trabajo de limpieza de Ye Tianxin. Ye Tianxin había movido algunas macetas de flores y las había puesto en todos los rincones de la casa. Bajo el brillo de la iluminación, estas flores parecían cobrar vida. Tianxin, ¿cuáles son tus planes para el futuro?, preguntó Jin Shin. Para ser aceptado en la Universidad Capital, respondió dulcemente Ye Tianxin. ¿Universidad Capitalina? Aturdido, Jin Shin miró a Du Juan y de repente dudó de la decisión de Du Juan de elegirla como protagonista. Si Ye Tianxin estaba decidido a ser aceptado en la Universidad Capital, ¿deberían considerar elegirla para el papel? ¿Tienes una profesión que te interese? Al principio, el objetivo de Ye Tianxin había sido simplemente ser aceptado en la Universidad Capital. No había pensado mucho en qué profesión le gustaría seguir, la razón era que, con su puntaje, no podía darse el lujo de ser exigente con el campo en el que especializarse. Sin embargo, ahora que Jin Shin había planteado el problema. De repente recordó a alguien que había visto en la televisión. En ese momento pensó que sería una excelente lección en su carrera si pudiera hacer bien el trabajo y se le diera la oportunidad. Quiero ser oficial de asuntos exteriores. Ye Tianxin se imaginó a sí misma como una representante de su país, de pie frente a una conferencia de prensa y respondiendo con elegancia y conocimiento a las preguntas de la gente sobre su país. Capítulo 40. Charlas secretas con un director de renombre, 4. Jin Shin miró a Ye Tianxin. Sus cejas eran perfectas y sus ojos estaban llenos de energía y espíritu. Una mirada a una chica así, y sería imposible que a alguien no le gustara. De hecho, en ese mismo momento, Jin Shin se encontró pensando que esperaba que esta chica tuviera éxito en todo lo que quería hacer en la vida. Tianxin, tu ambición es loable, dijo Du Juan, mirando seriamente a Ye Tianxin. Cuando era niño, mi mayor sueño era convertirme en escritor, porque así podría vender mis palabras por dinero y liberarme de las limitaciones que me imponía mi familia. Hoy soy escritora y puedo decidir cómo quiero vivir mi vida. Tianxin, ¿sabes lo que hubiera sido si no hubiera tenido ese sueño cuando era joven? Hubiera sido la chica de al lado que se casa con un hombre a los 18 años y tiene hijos. Habría tenido la vida aburrida y mecánica que mi madre había vivido. Afortunadamente, un libro cambió mi destino y me convirtió en el Du Juan que soy hoy, no en la señora Lu. Jin Shin rara vez había escuchado a Du Juan recordar el pasado antes. Aunque conocía a Du Juan desde hacía décadas, ella siempre había guardado silencio sobre su pasado. Entonces, ¿por qué Du Juan estaba compartiendo su pasado ahora? Entonces, Tianxin, no tengas miedo. Solo sigue tu corazón. Atrévete a soñar y luego procede a hacerlo realidad. Un día, realizarás tu sueño. Una de las cosas más horribles que alguien puede hacer es no tener el coraje de soñar. Si estás demasiado asustado para siquiera soñar, ¿cómo serás lo suficientemente valiente para hacer lo que quieres en la vida? De hecho, Jin Shin estuvo totalmente de acuerdo con lo que dijo Du Juan. Atreverse a soñar. Atrévete a hacerlo realidad. Solo entonces podría tener lugar un cambio en la vida de uno. Uno no debe aspirar a ser alguien que se ocupa en hacer otras cosas toda su vida y nunca logra nada. Y, a pesar de no haber logrado nada en su vida, esta persona se consuela afirmando que una vida sencilla es la mejor vida que uno puede tener. Asintiendo, Ye Tianxin respondió, sí, lo sé. Daré lo mejor de mí y trabajaré duro. Cambiaría su destino, un paso a la vez. Poco a poco, transformaría su vida. Mirando a su abuela, Ye Tianxin decidió asegurarse de que su abuela viviera hasta una edad avanzada. Esta cena fue especialmente significativa para Jin Shin y Du Juan. Fue en esta cena de esta noche que Jin Shin decidió elegir a Ye Tianxin como la protagonista femenina en Red Cherry. En Ye Tianxin, vio las cualidades únicas que tenía Cherry: amabilidad, belleza, inteligencia y determinación. Después de la cena, Du Juan tomó la iniciativa de limpiar y les dijo a Ye Tianxin y a su abuela que fueran a descansar y relajarse. Du Juan pudo ver que Ye Tianxin, que se había levantado desde muy temprano esa mañana, estaba muy cansado. Tianxin, deberías ir a descansar. Limpiaré la cena. Pero Ye Tianxin se sintió culpable por dejar que Du Juan hiciera la limpieza y respondió, señora Du, déjeme hacerlo. Hagámoslo juntos, entonces. Du Juan y Ye Tianxin estaban uno al lado del otro en el fregadero y lavaban los platos juntos. Jin Shin sacó una cámara delgada y compacta del bolsillo de su camisa y tomó una foto de ellos parados juntos en el fregadero desde atrás. Pero después de tomar un trago, quería tomar más.
Tianxin, Du Juan. Las dos mujeres que estaban de pie en el fregadero se dieron la vuelta al unísono, con una mirada natural de confusión en sus rostros. Después de que Du Juan ayudó a Ye Tianxin a ordenar, salió de la tienda con Jin Xin. Jin Xin comentó: hace mucho tiempo, me dijiste que tenías una hija. Cuando vi a Tianxin en la entrada de la tienda antes, pensé que era tu hija. Se parecen mucho por detrás. De hecho, mirando las fotos que le tomé, sus rostros también son muy similares. Al hacer clic para abrir las fotos, Du Juan las miró y dijo, con la voz llena de anhelo: probablemente porque todas las personas hermosas se parecen. Dicho eso, dejó escapar un largo suspiro. A veces, desearía que fuera mi hija. También he pensado en cómo sería mi propia hija si todavía estuviera viva. Probablemente similar a Tianxin, es una pena, pero no soy alguien destinado a tener una familia. Fin del capítulo.